Gusto recibir en esta ocasión al licenciado Yamín Rubio Puente, quien va a estar compartiendo con nosotros el tema Voto en el extranjero, perspectivas históricas. Estamos en este momento en el espacio virtual en el Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria Comparte Vida AC, y pues ha sido un verdadero regalo poder contar con este curso breve dirigido a estudiantes universitarios, en el que están participando estudiantes de diversos semestres aprendiendo, ¿no? Sobre estos temas que hemos tenido en todo el curso, ¿no? Primero el tema relacionado con los protocolos sanitarios, el segundo tema relacionado con la participación de los ciudadanos y la formación, la capacitación de los ciudadanos, el tercer tema relacionado con los partidos políticos y cuál es como la función en todo este todo este entramado, ¿no? Que se va generando en el proceso electoral. Y este cuarto tema que es muy, muy importante, que es el voto en el extranjero, las perspectivas históricas, cómo se ha desarrollado pues, en nuestro país esta posibilidad, ¿no? Cómo se ha ido abriendo la posibilidad de voto en el extranjero. Y pues, doy la palabra al licenciado Luis Miguel Ballinas, que nos va a presentar al ponente del día de hoy y va a estar dirigiendo este diálogo también con los estudiantes y el ponente al final con unas preguntas también que pueden surgir de las inquietudes de los mismos estudiantes universitarios. Le doy la palabra al licenciado Luis Miguel Ballinas Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva sesión donde el tema a tratar es el voto en el extranjero. Agradecemos su presencia y también la presencia de la doctora María Luisa Ballinas y el licenciado Yamín Antonio Rubio Puente, vocal secretario de la 9ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas, licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, abogado postulante en el despacho jurídico Sistema Integral de Consultoría Jurídica, auxiliar jurídico en la 4ª Junta Distrital Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila, catedrático interino en la Facultad de Jurisprudencia, impartiendo las cátedras de Legislación Municipal, Derecho Electoral y Derecho Fiscal. Analista de reincorporación de ciudadanos en la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila, abogado fiscalizador en la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila, coordinador de lo contencioso electoral en el Instituto Electoral del estado de Coahuila y vocal secretario de la 9ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila, en el estado de Chiapas, perdón. Bienvenido, licenciado Yamín Antonio, le cedemos la palabra y estamos para usted. Muchas gracias, licenciado. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto el poder estar aquí con ustedes teniendo esta plática. Esperemos que sea una plática muy amena, que sea muy productiva. Agradecer también la invitación realizada por la doctora María Luisa Ballinas Aquino para poder estar aquí con ustedes en este día. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a dar inicio. Les pediría que más que una exposición vean esto como una plática que podamos tener, en donde si hay alguna inquietud, si tienen algún comentario que quisieran hacer, con gusto lo pueden hacer en el momento en que ustedes lo consideren. Le pediría a la doctora María Luisa Ballinas Aquino que en caso de que alguien levante la mano, pues si me puede hacer del conocimiento, toda vez que estoy checando yo la diapositiva y no puedo visualizarlo para poder atender las inquietudes que tengan los jóvenes al respecto. Claro que sí, con gusto. Gracias, doctora. Bueno, entonces, les repito, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta exposición. Para comenzar, me gustaría contextualizar un poco, que pudiéramos entender hacia dónde vamos con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. De entrada, pues
Ustedes ya han visto algunas, en las ponencias anteriores ya han visto un poco sobre lo que es el instituto, pero pues vamos a dar un repaso para quienes eh, no lo hayan entendido. Bueno, pues el INE es un organismo público autónomo que es creado por mandato constitucional. ¿Qué quiere decir esto? El INE no se crea por sí solo, sino que la Constitución ha establecido que la creación de este organismo, cuya función principal es la organización de las elecciones. Ahora, algo importante que me gustaría resaltar aquí es que el INE señala la Constitución que es un organismo público autónomo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el INE tiene independencia en sus decisiones. Esto garantiza que la imparcialidad por parte del instituto y de alguna manera también implica el hecho de que no está sujeto a las consideraciones que puedan en algún momento determinar los diferentes órganos de gobierno, tanto federales, estatales como municipales. Entonces, el INE, en ese sentido, es un órgano imparcial que toma sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque tiene un patrimonio propio, tiene una personalidad jurídica propia y en ese sentido puede actuar con esta independencia. Entonces, el INE tiene muchísimas funciones, realizamos muchas actividades de diferente índole, pero todas estas actividades devienen de una sola, que es la más importante y para la cual fue creado el instituto, que es la organización de las elecciones. Como ustedes lo deben de saber, a nosotros, al instituto, nos corresponde la organización de las elecciones federales, es decir, la elección de presidente de la República, la elección de diputados federales, así como la elección también de los senadores. El presidente de la República es elegido cada 6 años, al igual que los senadores, y los diputados son elegidos cada 3 años, tal y como va a ocurrir en este proceso electoral en el cual nos encontramos. Se va a renovar única y exclusivamente la Cámara de Diputados a nivel federal. Ahora bien, el INE también participa en la organización y coordinación de las elecciones locales. A nivel local, existen órganos electorales. En el estado de Chiapas, nosotros tenemos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que es el encargado de la organización de las elecciones a nivel local. ¿Cuáles son las elecciones a nivel local? Las gubernaturas, los ayuntamientos y las legislaturas de los estados, es decir, las diputaciones locales, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de representación proporcional. Entonces, el INE, a raíz de la reforma de 2014 en materia electoral, el INE participa de manera directa en la organización de las elecciones locales. ¿Por qué? Porque el INE realiza la capacitación electoral, la parte de la ubicación de las casillas, la fiscalización. Son partes que aún y cuando se trata de una actividad o de un proceso electoral local, el INE interviene en estas funciones. Entonces, por eso es que les digo que participa de forma directa en la organización de estas elecciones. En este proceso electoral que nos ocupa, el proceso electoral 2020-2021, le repito, se va a renovar la Cámara de Diputados, se van a elegir a 300 diputados por el principio de mayoría relativa y se van a elegir a 200 diputados por el principio de representación proporcional. Ahora bien, ¿cómo es que se desarrolla o cómo es que el INE organiza estas elecciones? ¿Y cómo es que nosotros como ciudadanos podemos en algún momento elegir a aquellas personas que van a estar gobernándonos, que van a estar a cargo de la administración del Estado? De a muy grosso modo, les comento que el proceso electoral inicia un año antes de la fecha en la cual se va a desarrollar la jornada electoral, en este caso en el mes de septiembre de inicio del proceso electoral 2020-2021. El INE ha estado trabajando en las diferentes etapas del proceso electoral. Actualmente nos encontramos en la parte de la organización de la elección, de la preparación para el día, la fiesta democrática, que es el día de la jornada electoral. Este día, esta jornada electoral se va a llevar a cabo el día el 6 de junio del año 2021.
Entonces, ¿cómo funciona la votación? Bueno, pues cualquier persona que tenga una credencial para votar, que haya solicitado ante el instituto, se presenta en la casilla en la cual le corresponde ejercer su voto. Eh, hay una serie de ciudadanos que integran una mesa directiva de casilla, que son aquellas personas encargadas de la recepción de la votación. Tú llegas como ciudadano a votar, presentas tu credencial para votar con fotografía, te buscan en la lista nominal que estés incluido. La lista nominal lo único que indica es que tu credencial es vigente, y si cumples con estos dos requisitos, con estos dos supuestos, en ese sentido, pues podrás ejercer tu voto y podrás votar eh, por los candidatos o el candidato que sea de tu conveniencia. Ahora bien, eh, el INE no realiza todas estas actividades porque así lo quiera, sino que cumple con un mandato legal, con un mandato que está establecido en la Constitución. El artículo 35 de la ley suprema de nuestro país establece que dentro de los derechos del ciudadano se encuentra el poder votar en las elecciones. Ahora bien, aquí hay que determinar en primer momento quién es un ciudadano o una ciudadana, cómo podemos adquirir ese carácter. Bueno, un ciudadano también, así lo establece la Constitución, nos dice que es aquel varón o mujer que, teniendo la calidad de mexicano, que haya cumplido 18 años y que tenga un modo honesto de vivir, podrá ser considerado como un ciudadano. Ahora, esta definición que establece la Constitución, surge una duda también, o una cuestión que me parece pertinente que aclaremos. Dice que teniendo la calidad de mexicano. Bueno, ahora, ¿quién es considerado como un mexicano? ¿Cómo podemos decir que alguien es mexicano? Bueno, la misma Constitución establece que aquellas personas que hayan nacido en territorio nacional, que aquellas personas que hayan nacido en aguas internacionales o en cielos internacionales, que se encuentren viajando en algún barco o en algún avión y que tenga matrícula mexicana, va a considerarse como que nacieron como mexicanos. Entonces, en ese sentido, podrán obtener dicha nacionalidad. Y también se señala que aquellas personas que residan que hayan nacido en el extranjero, pero que su padre o su madre, o bien ambos padres, sean mexicanos, entonces también podrá tener derecho a adquirir la nacionalidad mexicana. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos entender que el voto lo va a poder ejercer aquellos mexicanos que hayan cumplido 18 años y que tengan un modo honesto de vivir. Esos son los requisitos esenciales, podemos decirlos, para que una persona pueda ejercer su voto. De ahí deviene otra de las actividades principales que realiza el instituto, que es la expedición de una credencial con fotografía, cuya principal función es que el ciudadano que la solicita pueda en algún momento ejercer su voto. Ya con el paso del tiempo, esta credencial se ha convertido en un medio de identificación también. Pero la principal función que nosotros podemos darle a esta credencial, pues, es la de ejercer el voto. Ahora bien, de aquí surge el cuestionamiento del voto en el extranjero. Y surge un dilema que quiero poner a su consideración, y que en algún momento ustedes, si así lo desean, puedan participar y decirme qué es lo que ustedes opinan al respecto. ¿Por qué les comento aquí un dilema? Eh, Nosotros, como ciudadanos mexicanos, tenemos nuestra credencial para votar, acudimos a las urnas el día de la jornada electoral y ejercemos nuestro voto. Nosotros vivimos o residimos en México, en cualquiera de las entidades federativas, pero nosotros aquí estamos. Nosotros, de forma directa, podemos conocer cuál es la situación de nuestro país, podemos, de una forma más palpable, podemos percatarnos de cuál es la situación con los partidos políticos en nuestro país, con las fuerzas políticas que se encuentran en algún momento ejerciendo el gobierno o el poder. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos decir que tenemos un derecho a elegir a nuestros nuevos gobernantes. ¿Cuál es aquí la cuestión con el voto de los mexicanos en el extranjero? La gente que reside en el extranjero, al final del día,
no reside en el país, no puede conocer de la misma forma que, un mexicano que reside en el país, que puede ver de forma directa la forma en la que se ha gobernado, a diferencia de una persona que reside en el extranjero. No es lo mismo, al final del día no tiene tan claro el panorama sobre la situación que está viviendo nuestro país, por el hecho de que no vive en el país. Entonces, en ese sentido, yo como mexicano que sí vivo aquí, puedo dejar a consideración de que una persona que no vive aquí pueda elegir quién me va a gobernar. Entonces, esa es la situación que existe o por qué algunos países aún no han implementado el voto de sus residentes en el extranjero. Porque viene la situación, la cuestión de el por qué alguien que no está viviendo en el país y que no puede en algún momento conocer la situación actual, ¿por qué va a elegir por mí? Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que yo pondría sobre la mesa para que ustedes pudieran en algún momento, al concluir la participación, pudieran comentar al respecto cuál sería su opinión. Bueno, entonces ahora ya entrando ahora sí ya a al tema que nos ocupa, que es el voto de los ciudadanos, de los mexicanos residentes en el extranjero. eh, el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de forma textual cuál es eh, el derecho que tienen aquellos mexicanos que viven en el extranjero para ejercer su voto. Este artículo 329 establece que únicamente los residentes en el extranjero podrán votar o elegir a los cargos de presidente de los Estados Unidos mexicanos y también el cargo de senadores. Si se fijan en este caso, dentro de los cargos federales a elegir que actualmente nosotros podemos elegir, queda fuera el de diputados. Únicamente en este sentido, aquellos mexicanos que viven al extranjero podrán votar por el presidente y, en su caso, por senadores. De igual manera, a nivel local, podrán votar por los gobernadores de las diferentes entidades federativas y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y aquí hay una limitante que establece la Constitución, porque dice que siempre y cuando así sea determinado por las constituciones de los estados o el estatuto del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la ley en materia electoral que regula la actuación del INE y la organización de las elecciones a nivel federal, debe de ser en concordancia con las constituciones de las entidades federativas. Si en alguna entidad federativa de las que tenemos en nuestro país, alguna de ellas no contempla el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, aun y cuando la LEGIPE lo establece, no podrán realizarse esta actividad. ¿Por qué? Porque la Constitución de manera clara así lo establece. Mandata que si en las constituciones locales no se establece tal situación, en ese sentido no podrán realizarse dicha actividad. Ahora bien, a la fecha, como dato, tenemos que a nivel mundial únicamente un total de 69 países está regulado en sus legislaciones alguna disposición expresa en relación con el ejercicio del voto desde el exterior. Y en estos 69 países, por lo menos en una ocasión, se ha llevado a cabo este ejercicio. Como pueden ver ahí en las diapositivas que se presentan, la mayoría de los países pues son pertenecientes a Europa. África también tiene ahí una buena cantidad de países, 17 países, en Asia hay 10. Y si se dan cuenta, en América nosotros pues tenemos una cantidad mínima, tenemos a 9 países únicamente que han ejercido alguna vez esta actividad. Y aquí aprovecho para comentarles que México tiene uno de los mejores y más fuertes sistemas políticos electorales. Entonces, al final del día, México es un referente y es un parteaguas en cuanto a la organización de las elecciones, que ha servido como base para que otros países también implementen aquellas acciones que México ha tomado en relación con dicha actividad.
Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver ya, vamos a entrar de lleno a los antecedentes, a la evolución que ha tenido el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y cómo es que ha sido esta transición, cómo es que ha ido mejorando, cómo es que se ha ido perfeccionando hasta, más adelante vamos a platicar, cómo es que se va a desarrollar la elección del voto de los extranjeros en México en estas elecciones que va a ser algo que va a quedar para la historia y ya lo veremos más adelante. Eh, en primer momento, en 1996, se realiza una reforma constitucional al artículo 36. Anteriormente, se establecía que únicamente podrían ejercer el voto aquellos ciudadanos que se encontraran o que vivieran dentro del distrito en el cual ellos residían. Entonces, alguna persona que no viviera en el distrito al cual pertenecía su domicilio, pues no iba a poder ejercer su voto. Entonces, aquí obviamente no existía la posibilidad de que una persona que viviera fuera del país pudiera ejercer su voto. Entonces, con esta reforma a la Constitución, a este artículo, se elimina esta condición de ejercer el voto dentro del distrito de residencia, lo que abre una posibilidad para que aquellos mexicanos que viven fuera del territorio nacional puedan ejercer su voto. Sin embargo, después de 1996, que es cuando se elimina esta parte, pues empieza ya el análisis por parte de los diferentes actores políticos y se empieza a ver la posibilidad de que mexicanos que viven en el extranjero, es decir, que se amplíe el margen de ciudadanos que pueden ejercer su voto, pues pudieran realizarlo. Entonces, desde 1998 y hasta el año de 2005, eh, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores presentaron en algunas de estas dos, presentaron 18 iniciativas de ley. El presidente los presidentes de la República que estuvieron gobernando durante este periodo también presentaron algunas iniciativas de ley en donde pues se veía la posibilidad de que los mexicanos en el extranjero pudieran también ejercer su voto. Sin embargo, o sea, ustedes aquí nos podemos dar cuenta que de 1998 hasta el año 2005, pues pasaron 7 años. Entonces, fue un periodo, digámoslo, grande hasta que por fin pudo configurarse ya el voto de los mexicanos en el extranjero en el año de 2006. Si se fijan, en estos 7 años, 18 iniciativas de ley son muchísimas iniciativas de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos veían esa necesidad. Desde que se abre la posibilidad en 1996, los partidos políticos vieron la posibilidad de que los ciudadanos se ampliara el margen o el universo de los ciudadanos que pudieran ejercer su voto y que en ese sentido pues hubiera una participación ciudadana más grande al momento de elegir a los gobernantes. Ahora bien, vamos a ver ya que 10 años después de que se quita esta limitante en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, en el 2006, el antes Instituto Federal Electoral, por primera vez en la historia de nuestro país, realizó de forma efectiva el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. En ese entonces no existía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Existía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual quedó derogado o quedó sin efectos en el año de 2014. Este Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, o conocido como el COFIPE, no preveía que los ciudadanos residentes en el extranjero pudieran votar por algún otro cargo más que por el de presidente de los Estados Unidos. Entonces, este es algo que tenemos que señalar, no únicamente los mexicanos que ejercieron su voto en esta elección del 2006, que residían en el extranjero, pudieron votar única y exclusivamente por la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer los ciudadanos que vivían en el extranjero para poder ejercer su voto en esta elección del año 2006? En primer lugar, los mexicanos tenían que contar con una credencial de elector.
Y algo importante, esta credencial de elector únicamente en ese entonces podía ser expedida en territorio nacional. ¿Y por qué les digo en ese entonces? Porque ahorita ya se puede hacer un trámite en el extranjero. Tú, como extranjero mexicano, acudes a alguno de los consulados en los cuales hay o existe la posibilidad de que puedas realizar tu trámite y te pueden entregar desde el extranjero tu credencial. En este entonces, en el 2006, no se podía. Entonces, era al final del día una limitante. ¿Por qué? Porque tenías que tener tu credencial vigente y en algún momento tú tuviste que haber venido a México para poder solicitado, para poder haber solicitado la expedición de tu credencial para votar con fotografía. Bueno, aquí, ¿de qué forma se realizó el voto? Bueno, en ese entonces no estaba previsto todavía el voto electrónico, entonces la forma como se realizó fue a través de la vía tradicional, se realizó a través de correo certificado. En ese entonces el Instituto Federal Electoral realizó convenios de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con el Servicios Postal Mexicano, con CEPOMEX. ¿Para qué? Pues para poder garantizar que el voto que había sido ejercido por los ciudadanos residentes en el extranjero, pues llegara sano y salvo a nuestro país. Entonces, ¿de qué forma los ciudadanos ejercieron su voto? En un primer momento, tú como mexicano que vivías fuera del país, tenías que hacer una solicitud de inscripción a la lista nominal de electores para mexicanos residentes en el extranjero. Hacías esta solicitud, había un formato establecido, hacías la solicitud, la hacías llegar vía correo certificado con el apoyo, obviamente, de Servicios Postales Mexicanos, que tenía también, a su vez, tenían una coordinación con las diferentes servicios postales a nivel mundial. Entonces tuvieron que, tú remitías al Instituto Federal Electoral esta solicitud, el INE verificaba específicamente la dirección del Registro Federal de Electores, validaba que en efecto tuvieras una credencial vigente y en ese sentido, si era procedente, se te informaba que ibas a poder ejercer tu voto. Ahora bien, una vez que ya eras aprobado, en esa solicitud tú señalabas tu domicilio al cual el Instituto Federal Electoral iba a remitir tu paquete electoral el cual contenía la boleta en la cual tú ibas a poder señalar al candidato que fuera de tu conveniencia. Una vez que tú ejercías tu voto, se abrió un periodo entre el mes de mayo y junio a efecto de que durante estos meses tú pudieras remitir de regreso al Instituto Federal Electoral la boleta y en ese sentido poder realizar el cómputo de la elección. Los datos que tenemos de estas fechas, se registraron un total de 40,876 mexicanos. Estamos hablando de una buena cantidad de personas que se interesaron en participar y más aún hablando de que fue la primera vez que se implementó esta actividad. Entonces, de estos mexicanos que se registraron, únicamente ejercieron el voto 32,621. Es decir, a lo mejor el INE remitió las boletas al ciudadano, pero por alguna cuestión el ciudadano ya no remitió de vuelta la boleta con su voto. Entonces, pues ya no participó, digámoslo así, en el desarrollo de la elección. Entonces, hablando en porcentajes, un 79,8%, hablamos casi de un 80% de los mexicanos que hicieron su solicitud, al final del día pudieron ejercieron su voto. Entonces, este es el primer momento en el año 2006, en la elección presidencial del año 2006, cuando se llevó a cabo esta actividad. Luego entonces, en el siguiente, 6 años después, en el año 2012 también era elección presidencial de senadores y de diputados federales. Se lleva por segunda ocasión esta actividad y todavía en ese entonces el Instituto Federal Electoral pues realizó todos los trabajos y gestiones necesarias para cumplir con este mandato establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero pues pudiera ser efectivo. De igual manera, todavía aquí no hay mucho cambio
en relación con lo que se llevó a cabo en el año de 2006. Sigue siendo la misma forma, se sigue votando únicamente por el presidente de la República, únicamente podían votar aquellos mexicanos que contaran con una credencial de elector y que hubiera sido expedida en territorio nacional. De igual manera, y aquí de una forma más intensa, el IFE en ese entonces firma también un convenio de colaboración con el Servicio Postal Mexicano, y ahora de forma directa, Cepomex coordina tanto las solicitudes de aquellos ciudadanos, la remisión de las boletas al ciudadano y luego posteriormente la remisión ya ejerciendo el voto al Instituto Federal Electoral. Y aquí se incluye otro apartado que es el de los medios de impugnación, es decir, aquellos ciudadanos que de alguna manera consideraron que sus derechos político-electorales fueron violentados en el ejercicio de su voto, pudieron presentar un juicio para que en algún momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues tomara alguna determinación al respecto. Aquí de igual forma se estableció un periodo para que los mexicanos pudieran remitir su voto al Instituto Federal Electoral y en ese sentido pudiera ser contabilizado. Del 30 de abril al 30 de junio fue el periodo en que los mexicanos residentes en el extranjero pudieron ejercer su voto. Eh, Obviamente tenían que remitirlo vía paquetería a través de Cepomex para que el IFE en ese entonces realizara el cómputo. Aquí en esta elección se abre otra posibilidad. Sigue siendo de la misma manera, pero aquí se implementa también el hecho de que a lo mejor el ciudadano no quería hacer el envío a través o de forma personal no quería hacer el envío al Instituto Federal Electoral. Entonces lo que se hizo fue que se habilitaron en consulados algunos módulos para que las gentes que así lo consideraran y que les quedara cerca el consulado podían ir a dejar su paquete con la votación. ¿Para qué? Para que se juntaran, no sé, 20, 30 paquetes y ya esos 30 paquetes fueran remitidos de forma pues ya integrada al Instituto Federal Electoral. Entonces, ese es uno de los cambios que hay en esta segunda ocasión. Ya no el ciudadano tiene que hacerlo de manera directa, sino que puede acudir también a algún consulado, a alguna embajada y en los módulos, en donde se establecieron estos módulos, pudieron hacer ya de forma integral la remisión de las boletas. La jornada electoral se llevó a cabo el 1 de julio. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es que se realiza el cómputo de estos votos. Y ya dando datos duros, aquí hay un incremento de los ciudadanos que se interesaron en participar en esta actividad. Casi 60,000 ciudadanos mexicanos, 59,115 mexicanos se registraron. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, aún y cuando se registraron más, el porcentaje de votación disminuyó. ¿Por qué? Porque únicamente 40,714 mexicanos pudieron ejercer su voto, es decir, un 68,87%, a diferencia de la primera ocasión, que fue casi un 80%, aquí estamos hablando de que fue casi un 70%. Y bueno, vamos ahora a la elección que acabamos de vivir hace poco menos de 3 años, a la reforma perdón, a la elección del año 2017-2018, también una elección presidencial. Aquí ya cambian las cosas. Aquí hay una serie de reformas. En el año 2014 eh, se deja sin efectos el COFIPE y se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué implica estas reformas constitucionales que se hicieron en ese entonces? Bueno, implica eh, el cambio también o la creación de un nuevo órgano electoral federal. Antes, Instituto Federal Electoral, después de la reforma de 2014, pasamos a ser el Instituto Nacional Electoral. Y aquí quisiera comentarles que no únicamente cambió el nombre, cambiaron muchas atribuciones del instituto, muchas facultades, muchas obligaciones también. Y dentro de todas estas reformas se ve impactada también la parte del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Eh, en primer lugar, algo que les comentaba ahorita, después de 2014 se prevé la posibilidad
de que aquellos mexicanos que residen en el extranjero puedan solicitar la expedición de su credencial para votar en el extranjero. Antes de esta reforma, el ciudadano extranjero tenía que venir a México a hacer su trámite, a solicitar la expedición de su credencial para votar. Después de 2014 ya no, ahora lo puede hacer de forma directa en el país en el cual resida. Se los platico muy rápidamente. ¿Cómo es que se realiza esta gestión? En la página del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el apartado de voto extranjero, aquí nosotros podemos encontrar una parte específica en donde se habla de la credencial del elector. Tienes que tener los documentos que son necesarios para poder solicitarla. Una vez que cuentas con estos documentos, pues ya haces tú la solicitud, sacas una cita para que en los consulados en los cuales haya módulos para estos trámites puedas, o el módulo que te quede más cercano, puedas tú acudir a solicitar tu credencial. Una vez que haces tu solicitud, que cumples con los requisitos, la Dirección del Registro Federal de Electores hace tu credencial y una vez que la tiene, la remite al consulado en el cual tú hiciste tu solicitud y te hacen entrega del mismo. Otra de las cuestiones que cambiaron a raíz de esta reforma de 2014 es que se amplía la posibilidad de cargos a elegir. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de la reforma de 2014 únicamente se podía elegir el cargo de presidente de la República. Aquí se amplía ya y ahora se implementa también que podamos votar por senadores y que podamos a nivel local votar por las gobernaturas. Entonces, aquí ya entra no únicamente el Instituto Nacional Electoral, sino que también entran los organismos públicos electorales locales. ¿Por qué? Porque ya se va a elegir, se va a poder votar un cargo local, que es el de gobernador, a través del voto de los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero. También de igual manera se amplía las posibilidades de ejercer el voto, de entregar el voto. Anteriormente ya existía el correo postal y en la elección de 2012 también se prevé ya la entrega personal de la boleta en algún consulado o en alguna embajada que haya sido habilitada para tales efectos. Sin embargo, aquí lo que surge también con esta reforma es el voto vía electrónica. En el proceso electoral de 2017 y 2018 todavía no se llevó a cabo el voto electrónico. ¿Por qué? Estaba en análisis, estaba en estudio y se determinó que no era procedente todavía realizarlo. Entonces, en este proceso del 17-18 no se llevó a cabo todavía el voto electrónico. También después de esta reforma de 2014, el INE tiene que emitir una serie de lineamientos para los organismos públicos electorales locales, toda vez que, le repito, se incluyó dentro del universo de cargos elegibles un cargo local, que es el de gobernador o gobernadores de los estados. Aquí también se establece un periodo para la recepción del paquete electoral de que contiene los votos de los mexicanos residentes en el extranjero. Se hizo más corto, se hizo más breve. Del 16 de mayo al 30 de junio se dio la recepción de las boletas. La jornada electoral se realizó el día 1 de julio y en ese sentido, ese mismo día se lleva el cómputo de los votos, pero ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más. Entonces, aquí tenemos un incremento abismal de lo que ocurrió en 2012 y lo que ocurrió en el año 2017, en el proceso electoral 17-18. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, se duplica casi el número de mexicanos que se registran. Son 181,873 mexicanos que se registran. Y aquí, pues, vemos que hay igualdad en cuanto al ejercicio del voto, en este caso para presidente y para senaduría. Fueron 98,470 mexicanos que ejercieron su voto para presidente de la República y 98,742 para senadurías. Otro dato importante, aquí, como podemos ver, fue muy grande el número de mexicanos que residen en el extranjero que se inscribieron, pero fue bajo el porcentaje de la votación. Disminuyó en comparación
con el primer y el segundo ejercicio. De un 80% en el primer ejercicio, un 70% en el segundo ejercicio, aquí bajamos a un 50%. Entonces, si bien es cierto, hubo un mayor interés por parte de la ciudadanía para solicitar la posibilidad de ejercer su voto, no hubo el mismo interés para ejercer el voto. Es decir, la mitad de las personas que se registraron no ejercieron su voto. Entonces, pues es un dato también que debemos de considerar. ¿Por qué es que a lo mejor no lo ejercen? Pues por lo que implica ir a mandar un paquete a través del servicio postal, o lo que implica a lo mejor ir a un consulado, a que puedas tú dejar ahí tu paquete. Entonces, todo esto ha dificultado o dificultó en este proceso electoral que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran en algún momento ejercer su voto. Bueno, algo importante antes de pasar a la siguiente diapositiva. En este proceso electoral del 17-18, también en el estado de Chiapas, los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieron ejercer su voto para elegir al gobernador, a los diferentes candidatos que se estaban postulando para el cargo de gobernador. Entonces, en el proceso este de 2018, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tuvo que coordinar esta actividad para recibir la votación de aquellos mexicanos residentes en el extranjero que quisieran ejercer su voto para elegir al cargo de gobernador en este proceso electoral. Muy bien. Y ahora sí vamos ya a la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en materia de voto de los mexicanos en el extranjero? ¿Qué acciones ha implementado el instituto para poder garantizar la secrecía en el voto y pues para garantizar principalmente que se pueda ejercer el voto por parte de los mexicanos que viven en el extranjero? Es importante señalar que además, en este caso únicamente se va a poder votar por gobernaturas y también se va a poder votar por una diputación plurinominal para el estado de Jalisco. Fuera de ahí, únicamente, a nivel federal, fuera de esta diputación plurinominal, van a ser puras elecciones locales en las cuales van a poder votar los mexicanos residentes en el extranjero. Los estados de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas son aquellos en los cuales se va a poder votar por esta modalidad. Es importante aquí señalar que, le repito, al final del día el INE participa en la coordinación de estas actividades, pero la responsabilidad del voto de los mexicanos en el extranjero en esta elección va a pertenecerle a los organismos públicos locales. ¿Por qué? Porque los cargos que se van a elegir va a ser el de gobernador, un cargo local. De igual manera, en este proceso electoral también se está previendo la posibilidad de que los ciudadanos que viven en el extranjero puedan acudir a solicitar la expedición de su credencial para votar en el consulado que les quede más cercano. Les repito, el trámite es sacar una cita a través del teléfono que está establecido en la página del Instituto Nacional Electoral. Una vez que se concede tu cita, tienes que acudir ese día, llevar la documentación que se requiere y en ese sentido esperar a que se haga el trámite correspondiente por la Dirección del Registro Federal de Electores. Una vez que se cuente con la credencial, te será entregada en el consulado en el cual tú hiciste tu solicitud. ¿Qué es lo interesante en este proceso electoral en relación con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero? El voto electrónico. Eso es lo que es lo que va a ser interesante. ¿Por qué? Porque va a ser un parteaguas para que en un futuro, en próximas elecciones, no únicamente se lleve a cabo el voto electrónico para los mexicanos que viven en el extranjero, sino que en algún determinado momento se puede implementar también para los ciudadanos que vivimos en nuestro país y que ejercemos el voto de una manera, pues lo ejercemos aquí en nuestro país sin tener que realizar esas actividades. Entonces, esa es la parte importante. Esa es la parte que va a estar muy fiscalizada por parte tanto de las instituciones electorales como de los ciudadanos para ver qué tan factible va a ser poder garantizar el desarrollo de una elección a través de un medio electrónico. De igual manera, se va a seguir considerando la vía postal tradicional, es decir,
vas a poder remitirlo a través de correo certificado tu voto. En caso de que consideres que no se va a garantizar a través del medio electrónico, pues lo puedes hacer a través de la vía tradicional y de igual manera de forma personal entregarlo en el consulado correspondiente y en ese sentido pues puedas ya ejercer tu voto de esta forma. Las solicitudes para la inscripción en la lista nominal de electores para mexicanos residentes en el extranjero va a ser del 1 de septiembre, o más bien ya fue, del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año 2020. Este fue el periodo que se habilitó para que se hiciera la solicitud. El voto se va a ejercer a partir del día 15 de abril y concluirá el día 5 de junio, sería el último día para que se pudiera llevar a cabo la entrega de la boleta o la remisión de la boleta con los votos correspondientes. Y bueno, el sistema que se va a utilizar para ejercer el voto de manera electrónica es un sistema que se conoce como el sistema de voto electrónico por Internet. Ahorita, si me lo permiten, voy a proyectar un video muy breve de 3 minutitos en el cual de una forma muy clara se expresa cuál es la forma o de qué manera se va a funcionar este sistema de voto electrónico por Internet. Entonces, si me dan un segundito para que yo pueda compartir esta situación. Sí, vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quisieran compartir, comentar, preguntar. Una pregunta. Sí, Escuchando. adelante. Así como está el voto migrante en Estados Unidos, está aquí en México, Es, y esto en esa zona. disculpe, se escucha un poco entrecortado tu audio, no logré escuchar bien, no sé si me puedes repetir la pregunta y si me puedes decir tu nombre, por favor. Sí, me llamo César Mucho Ginés. gusto. César. Mi pregunta es, así como existe el voto, ¿se puede votar en México? Tomando que él también puede que lleve cierto periodo de tiempo viviendo en el país. Creo que se escucha un poco entrecortado. Igual, si gustan, podrían mandar por medio del chat las preguntas correspondientes, porque de repente como que la transferencia de datos es un poquito lenta y por eso se entrecorta lo que están diciendo. Sí, Podemos por favor. seguir. Sí, por favor, César, si puedes mandar ahí por el chat la pregunta y ya ahorita, licenciado Luis Ballinas, que me haga favor de compartírmelo y ya lo contestamos con gusto. Bueno, sí se puede, sí se está visualizando el video. Sí. Sí, ok, correcto. Bueno, entonces vamos a ver este video. Es un video muy breve y seguimos platicando. Creo que ¿Sí se escucha o no se escucha? ¿O no se está viendo? no, está como en pausa y no se está escuchando. Ah, ok. Es que aquí ya lo estoy compartiendo, según yo ya. Reproduciendo. Sí, reproduciendo. Ok. A ver, ahí me dicen si se pudo reproducir o no. Ahí se está reproduciendo.
como, sí, ya se está reproduciendo, pero no No se escuchamos, ve, no no se está escuchamos. reproduciendo. Sí, pero el sonido no, sí, como sí se empezó a reproducir, pero el sonido no se escuchaba. Ah, Ahorita ok. tiene pausa de nuevo. Sí se está reproduciendo, no hay sonido. No tiene audio. Ok. Bueno, estos son se los explico. Estos son los estados en los cuales se va a llevar a cabo la, la elección, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en esta elección. En esta ocasión, como les comentaba, va a poderse ejercer a través de la modalidad electrónica y se va a hacer también a través de la vía tradicional. Lo que les comentaba, del 1 de septiembre al 15 de diciembre se llevó a cabo el registro de aquellos ciudadanos que quisieran participar para que se inscribieran en la lista nominal de electores para poder ejercer su voto. En este registro en este periodo de registro, en la solicitud se debería de establecer un correo electrónico, así como un teléfono celular o número de teléfono en el cual se les iba a mandar los usuarios y contraseñas para ingresar al sistema que les comentaba. Entonces, esto que podemos ver aquí es las pantallas del sistema que se va a estar utilizando ese día. Se va a tener un usuario y una contraseña que se va a remitir a través del correo electrónico y posteriormente se les va a enviar un código de validación. Se va a ingresar al sistema. Una vez que se ingresa va a aparecer cuáles son aquellas elecciones en las que vas a poder participar. Es decir, si eres de Baja California Sur, va a aparecer que tú vas a poder votar ahí. Esta van a ser las boletas electrónicas que se va a utilizar ese día. Esa es la boleta. Entonces, es la que se va a utilizar ese día. Se va a poder también emitir el voto por candidaturas independientes, por eh, candidaturas que no estén registradas o bien por el partido político que sea de su conveniencia. Una vez que ustedes ejercen su voto, eh, va a aparecer aquí la confirmación de por quién se eligió y posteriormente se procederá a enviar y te va a dar la posibilidad de que confirmes el desarrollo de tu voto. Luego entonces se va a realizar el cómputo de estos votos, se va a realizar de forma centralizada ya en México a través de las instancias pertinentes y se te va a remitir, una vez que ejerces tu voto, se te va a remitir ese recibo que contiene un código QR en el cual con ese vas a poder tú verificar a través de escaneando este código QR que efectivamente ejerciste tu voto y aparecerá también el por quién tú ejerciste el voto. El día de la jornada electoral, que es el día 6 de junio, se va a realizar el cómputo. Va a haber funcionarios electorales que realizarán que va a realizar el ejercicio del cómputo, de la contabilización de los votos y estarán también presentes fedatarios públicos, es decir, notarios públicos que van a estar garantizando y dando fe de la legalidad del conteo de de estos votos. Ok, entonces, retomando, esa va a ser la modalidad a través de la cual se va a desarrollar el voto de forma electrónica. Le repito, la otra forma va a ser la vía tradicional, a través de Servicio Postal Mexicano y a través también de acudir personalmente a entregarla a un consulado. Y de forma muy breve les voy a platicar ahora cuál es la forma a través de la cual se realiza el cómputo. El cómputo no es otra cosa más que contar los votos para saber y asignarlos a cada uno de los partidos políticos o candidatura independiente a la cual el ciudadano eligió al momento de ejercer su voto. Para el cómputo de aquellas boletas que se remitan por la vía tradicional, se establece un centro único de cómputo. Este se hace en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.
y se capacita a ciudadanos que hayan resultado insaculados y se integra una mesa única directiva de casilla que va a estar recibiendo esta votación. Como les decía, a partir del 15 de abril y hasta el día 5 de junio se podrán recibir las boletas electorales. ¿Por qué? Porque el cómputo se lleva a cabo el día de la jornada electoral, es decir, el día 6 de junio. Una vez que se cuenta ya con estos sobres cerrados, se hacen entrega a los funcionarios de casilla para que vayan abriendo sobre por sobre y vayan realizando el conteo de los votos y así la asignación a cada uno de los partidos políticos. Ese día se levanta un acta de inicio de la votación, se lleva a cabo también un acta de escrutinio y cómputo, y todos estos resultados son remitidos a las diferentes circunscripciones plurinominales para que se hagan o se incluyan estos votos que han sido ya contados, se incluyan dentro de la votación total que haya sido emitida en nuestro país. Entonces, le repito, este ejercicio en este proceso electoral 2020-2021 va a ser un ejercicio único, pionero, y que desde mi perspectiva va a ser un parteaguas para que en algún momento podamos hacer la transición del voto tradicional a través de una boleta a hacerlo a través de una forma electrónica. No sé si han escuchado, incluso en algunos, en el proceso que se llevó a cabo el año pasado, 2019-2020, en los estados de Coahuila y de Hidalgo, ya se llevó a cabo también una prueba piloto para realizar el voto a través de urnas electrónicas. Es diferente la modalidad. La urna electrónica es un dispositivo eh, que está configurado para que tú puedas ejercer tu voto en estas urnas que son electrónicas. Acá es diferente, acá la modalidad es a través de Internet. Tú entras a algún dispositivo que tenga acceso a Internet, entras con una cuenta y un usuario a un sistema establecido, y en ese sentido es que puedes ejercer su voto. Pero bueno, lo importante y destacar es que se está avanzando en esta parte, y pues en algún momento vamos a buscar la transición del voto tradicional al voto a través de la forma electrónica. Y bueno, con esto concluiría yo mi participación. Les agradezco a todas y a todos por haber escuchado esta ponencia, y bueno, quedo a la orden para cualquier pregunta que puedan hacer. Si la podemos hacer de su viva voz, pues estaría perfecto, y si no, si tenemos alguna inconsistencia en cuanto al audio, pues ya lo podemos hacer a través del chat, y con gusto contestaré las preguntas que así lo consideren. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciado Yamín Antonio Rubio Puente. Y pues por ahí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, estamos ahorita checando el chat rápidamente por si hay alguien que quiera hacer algún comentario, tenga alguna duda. El licenciado va a contestarlas en breve. Mm. Eh, sí, les recordamos que estamos con el licenciado Yamín Antonio Rubio Puente, vocal secretario de la 9ª Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas. El tema es el voto en el extranjero, un tema muy interesante. Y si alguien quiere hacer alguna aportación, algún comentario o tiene alguna duda, está el licenciado presente para poder atender sus dudas. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat.
Naomi pregunta si se puede votar aún si se tiene doble nacionalidad. Sí se puede votar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tengas la nacionalidad mexicana, independientemente de que tú cuentes con alguna otra, eh, si tú acreditas que tú eres mexicana y cumples con los requisitos para poder ejercer el voto, sí puedes votar. Repito, tienes que cumplir con los requisitos, ser mayor de 18 años, tener un modo honesto de vivir, ser mexicano por nacimiento o de igual manera también puede ser por naturalización, pero ser mexicano y también contar con tu credencial, haber hecho la solicitud en tiempo y forma y en ese sentido puedes ejercer tu voto. Sí, licenciado, también por ahí había dentro de unas preguntas que habían hecho la semana pasada, era referente a cómo pueden saber si la credencial para votar es válida en las próximas elecciones y si son válidas para el voto extranjero. Ok, bueno, hay una página, en la página del INE, si tú buscas ahí, hay un apartado en donde tú puedes buscar la vigencia de tu credencial. Basta con que en cualquier buscador de internet pongas eh, validez de la credencial de lector. Con eso te aparece una página del instituto en donde tú ingresas tu clave de lector y ahí te aparece si tu credencial es vigente y si puedes ejercer o no tu, eh, tu voto en estas elecciones. Es importante también aquí, aun y cuando tú tienes tu credencial vigente, en teoría pudieras ejercer su voto. Sin embargo, hay ocasiones en donde por algunas inconsistencias o errores no se te incluye en la lista nominal. Entonces, también en la página del INE puedes tú buscar si estás incluido o no en la lista nominal de electores. ¿Qué pasa si no estás incluido? Absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es acudir a cualquier módulo de atención ciudadana y solicitar una inscripción en la lista nominal de electores, porque tú ya tienes tu credencial, pero por alguna situación no se te pudo incluir en la lista nominal, entonces haces esta solicitud y sin ningún inconveniente puedes ese día ejercer tu voto. Ahora bien, en relación con si puedes o no ejercer tu voto en el extranjero, ahí sí, en primer lugar, tú debiste de haber hecho tu solicitud en el periodo del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año pasado. Si no se hizo en ese periodo, ya no vas a poder ejercer el voto. Ahora bien, si tú hiciste tu inscripción, pero no cumples con los requisitos, se te va a notificar que no lo vas a poder ejercer porque no cumpliste con los requisitos establecidos con la ley. Si sí lo cumples, el mismo INE te va a notificar que cumples con los votos y en algún momento pues vas a poder ejercer tu voto. Perfecto, muchísimas gracias por aclarar esa duda. Y también por acá tenemos otras preguntas. Por ejemplo, nos dice José Alessandro Caravantes Pérez, dice, buen día, ¿se ha considerado el peligro del voto por medio electrónico? Y la otra pregunta dice, ¿ya se tomaron medidas para las posibles amenazas? Claro, mira, desde 2014 que se prevé esta posibilidad, se ha estado trabajando en esta parte, se ha integrado una comisión a nivel central de voto de mexicanos residentes en el extranjero que ha estado trabajando arduamente para poder garantizar el sufragio de forma electrónica. Ahora bien, eh, ahorita, actualmente, en este proceso electoral, ya se cuenta con una serie de candados, ya se cuenta, el voto se va a realizar de forma encriptada. Entonces, pues son las medidas que se están tomando el instituto para poder garantizar el voto. Eh, me refiero a que este voto se pudo haber implementado en el proceso del 17-18, pero no se realizó. ¿Por qué? Porque todavía no se tenía esa certeza y no se podía garantizar de alguna manera que se pudiera ejercer de forma correcta el voto. En este proceso electoral ya estamos buscando garantizarlo. Obviamente, al ser un medio electrónico, pues es susceptible, ¿no? de alguna amenaza, pero se va a contar con todos los candados necesarios. Se cuenta, repito, el voto se va a realizar de forma encriptada y el sistema va a generar un acuse cuando tú ejerces tu voto
que ese va a ser tu soporte para en algún determinado momento poder determinar por quién es que tú ejerciste tu voto. Entonces, son varios los mecanismos que se han establecido. Eh, Creo yo que de forma técnica en cuanto al sistema que se va a utilizar, ya cuenta con todos los candados necesarios para que se pueda desarrollar de forma correcta el desarrollo de esta elección a través de esta modalidad. Ok, muchas gracias por responder la pregunta, licenciado. Y por aquí también nos mandan otra pregunta. Dice, en cuanto a la discusión del voto en el extranjero, ¿cómo influyen las remesas que ingresan al país? Ok. Un segundito. Sí. Bueno, en este caso, remesas, ¿de a qué tipo de remesas se refiere? O eh, no me queda muy claro a qué se refiere. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que se ha incrementado el voto en el extranjero, o se ha puesto mucho énfasis porque existe un vínculo económico de estas personas que están votando en el extranjero con México, ¿no? Ok, Entonces, en ese sentido, se ha promovido, o sea, porque usted decía, bueno, es que no conocen la realidad. Sí, tal vez no conocen la realidad, pero su dinero está aquí. Entonces ellos están tomando decisiones sobre si se hace una escuela o un centro de salud en un pueblo, ¿no? En una localidad, porque resulta que en esa localidad todos los hombres están en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ujú. O el 60% de la población está en el extranjero. Entonces ellos están decidiendo qué se va a hacer en los pueblos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo afecta esta cantidad de remesas que hay a la situación de nuestro, de impulsar, ¿no? El voto en el extranjero? Claro, y precisamente yo hacía ese planteamiento para que se pudiera dar ese tipo de discusiones, ¿no? A mí me queda claro que, en efecto, los mexicanos que residen en el extranjero, de alguna manera, tienen una injerencia en nuestro país, ¿no? En el aspecto económicamente principalmente. Entonces, en ese sentido, obviamente forman parte del desarrollo económico de nuestro país. Entonces, por esa situación y por muchas otras más, es que se les garantiza o se les concede este derecho a los mexicanos que residen en el extranjero para que puedan ejercer su voto. Obviamente, lo repito, los mexicanos en el extranjero tienen una injerencia de forma directa en el país. Yo hacía el cuestionamiento con la finalidad de que se generara este tipo de preguntas o cuestionamientos, pero sí, en efecto. No cabe duda de que lo que nuestros paisanos que viven en algún otro país realizan de alguna u otra manera afecta al desarrollo económico, político, social de nuestro país, y en ese sentido ellos, yo considero que pueden de manera directa ejercer y participar en la vida política de nuestro país. Una de las preguntas que nos hacían también era de una, si, pues, si se puede votar si se tiene una doble nacionalidad, y la otra es si los procesos son similares o son iguales para cualquier persona en el extranjero, o qué, cómo decir, en qué países se puede votar. Por ejemplo, si uno está en Estados Unidos, me imagino que no es lo mismo si uno está en Arabia Saudita, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de países son los que entran dentro de esta, sí, no, regulación, o no sé cómo puedan interpretarse, ¿no? Ok, claro. En cuanto a lo de la doble nacionalidad, sí se puede ejercer el voto, ya lo comentaba, toda vez que mientras tú reúnas los requisitos que la ley establece, que tú acredites que eres ciudadano mexicano y que hayas hecho todo el procedimiento en tiempo y forma para poder votar desde el extranjero, se puede realizar. No hay ninguna limitante en ese sentido, o la ley no lo prevé. Y en cuanto al segundo cuestionamiento,
El INE realiza la convocatoria para que meses antes de que inicie las solicitudes de registro a la lista nominal de electores para mexicanos residentes en el extranjero. Cualquier persona, cualquier paisano que se encuentre en cualquier país puede hacer su solicitud de registro. ¿Por qué? Porque esta solicitud de registro se realiza vía postal a las oficinas centrales, dirigido a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, específicamente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. ¿Cuál es la situación aquí? Por ejemplo, si tú no tienes credencial para votar con fotografía, en la página del instituto también hay un apartado en la parte de voto en el extranjero, en donde hay unos teléfonos donde tú te comunicas y ahí te dicen, ¿sabes qué? Hay un módulo instalado en el consulado, a lo mejor no en Arabia Saudita, pero en el país vecino hay un módulo que está instalado en el consulado en donde tú puedes hacer esa solicitud. Entonces, en ese sentido, a ti se te va a informar cuál es el consulado más cercano en el que puedes realizar tu trámite, o bien hacerlo directamente a través de correo certificado dirigido a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Entonces, en ese sentido, tú tienes que acudir en primer momento, ya sea bueno, remitirlo por paquetería, por correo certificado, me refiero a la solicitud de expedición, a la solicitud de inscripción en el listado nominal de electores, pero para esto tú tienes que contar con una credencial para votar. Si no tuvieras tú tu credencial, entonces sí tendrías que hacer este trámite, hablar por teléfono a los teléfonos que podemos encontrar en la página del instituto y posteriormente te agendan una cita en el consulado en el cual tú hayas elegido. Te agendan la cita, haces el trámite correspondiente y una vez que ya cuentas tú con la credencial, ahora sí ya puedes hacer la solicitud de registro, que esta sí se remite vía correo certificado a la dirección del Registro Federal de Electores. Así es como sería el trámite. Obviamente tenemos que considerar los tiempos. Tú tienes que tener tu credencial antes del 1 de septiembre, porque aquí es cuando inicia, o bien, más bien antes del 15 de diciembre, para que tú puedas hacer tu solicitud de inscripción a la lista nominal de electores para el voto de mexicanos residentes en el extranjero. Sí, y muchísimas gracias. ¿Y ha afectado por casualidad, digo, ahorita en tiempos de pandemia, ha afectado de alguna manera el voto en el extranjero o ahorita que ya estamos usando medios virtuales, electrónicos, ha sido agilizado? ¿De qué manera ha influido la pandemia internacional al voto en el extranjero en cuanto al Instituto Nacional Electoral? Claro, mira, la difusión de esta convocatoria para que ejerzan su voto se ha desarrollado a través de medios digitales, a través de medios electrónicos, a través de la página del instituto. También se da publicidad a través de radio, de televisión. Se hacen convenios con televisoras de diferentes países a efecto de que pueda ser transmitido esta información y que los mexicanos que residen en el extranjero puedan tener conocimiento de esta convocatoria. Algo que va a facilitar mucho ya el ejercicio del voto en este proceso electoral va a ser el voto a través del medio electrónico. Como lo vimos en el proceso electoral del 17-18, se inscribieron 100,000 personas y únicamente ejercieron su voto 50,000, por dar algún dato. Esto debido a la complejidad de tener que acudir a un consulado a remitir el voto, de tenerlo que hacer de forma personal a través de correo certificado. Creo yo que en este proceso, eh, aún y con la pandemia que nos ocupa, creo que va a haber una mayor participación por parte de extranjeros, de ciudadanos que residen en el extranjero, en razón de que va a ser muy fácil la forma en la que van a poder ejercer su voto. Basta con que tengas un dispositivo que tenga acceso a Internet, ya sea tu celular, ya sea una computadora, una tablet, y una vez que ya cuentes con tu usuario, con tu contraseña y con el código de seguridad que se te va a proporcionar, ingresas y en menos de 15, 20 segundos vas a poder ejercer tu voto. Entonces, eh, vamos a ver, pero yo creo que va a ser un ejercicio de participación más alto que el que ha habido en procesos electorales pasados. Y bueno,
la pandemia nos ha orillado a tener como alternativa en un primer momento y ahorita usarlo diariamente, todos los medios electrónicos y digitales, y creo que eso o generó que se diera esta transición también en cuanto al voto electrónico. Y bueno, creo que será algo bueno porque, lo repito, es un parteaguas y nos va a permitir en algún determinado momento poder hacer esa transición. Muchísimas gracias, licenciado. Y sí, referente también a esta transición por acá, también nos dice Carla Judith Roblero Santizo, nos pregunta, ¿cómo puede garantizarse la seguridad de que el voto emitido desde el extranjero es libre y secreto? Ok, aquí, pues bueno, hay dos formas en las que vamos a poder ejercer el voto. Número uno, la forma tradicional, remitirlo a través de correo certificado. Pues el correo certificado es la forma idónea para remitir cualquier documentación que tiene este carácter de confidencial y privado. Eh, Se ha firmado convenio de colaboración con Servicios Postales Mexicanos, que a su vez tienen celebrados convenios de colaboración con diferentes medios postales a nivel mundial, con esta finalidad, con la finalidad de garantizar. Se remite un sobre que contiene la boleta, y cuando viene de regreso en este mismo sobre se tiene que depositar. El sobre viene sellado y no se abre hasta el día de la jornada electoral, que en este caso va a ser el día de 6 de junio. En caso de que venga violado, pues ahí ya pudiera ser o haber una suspicacia de que pudo haber sido abierto o modificado el voto. Sin embargo, eh, como únicamente se remite una sola boleta y es exclusiva para voto del mexicano en el extranjero, entonces es difícil que se pueda dar alguna alteración. Además, las boletas en nuestro país cuentan con una serie de medidas de seguridad muy avanzadas. Incluso pudiéramos equipararlo con las medidas de seguridad que cuentan los billetes. Entonces, en ese sentido, es difícil que alguna boleta pueda ser alterada o modificada o copiada. Ahora bien, hablando del voto electrónico, pues el sistema con el que cuenta actualmente es un sistema a través del cual se va a desarrollar la votación, es un sistema que, le repito, el voto se va a llevar a cabo de forma encriptada. Eh, el cómputo de las votaciones lo va a realizar ciudadanos que van a integrar una mesa directiva de casilla el día de 6 de junio, que van exclusivamente a recibir la votación tanto de forma tradicional, es decir, abren los sobres de uno por uno, se verifica que estén sellados y se lleva a cabo el recuento, y también van a hacer el cómputo a través de la vía electrónica en el sistema establecido. Entonces, repito, es la primera ocasión que se realiza. Al ser un medio electrónico que está en Internet, al final del día es susceptible de que pueda sufrir alguna situación, pero el INE actualmente podemos decir que va a garantizar y cuenta con las herramientas necesarias digitales, tecnológicas, para que se respete la decisión que hayan tomado los mexicanos en el extranjero en relación con su voto. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Y pues yo creo que nos ha servido bastante de bastante ayuda. No sé si alguien más tiene algún comentario. También pueden aprovechar que está acá el licenciado Yamín Antonio, vocal secretario de la 9ª Junta Distrital del Estado de Chiapas, y podemos ahorita sacar todas nuestras dudas. Si alguien más, o comentarios también, si alguien quiere comentar algo, pues, si no quiere hacerlo de manera abierta con el micrófono, pueden hacerlo también por medio del chat. Estamos respondiendo las preguntas. Hasta ahorita ya se han respondido casi todas, bueno, todas, pero si alguien más tiene alguna duda, pueden aprovechar en este momento para preguntar o hacer algún comentario. Licenciado, tengo aquí una pregunta de Carla Cruz. Dice, si una persona que vive fuera del país regresa a vivir a México y son las elecciones,
esa persona podría participar como funcionario de casilla o como observador, o tendría que esperar las siguientes elecciones. Aquí hay que tomar en consideración dos cosas. La primera, si la credencial que tiene fue sacada en México con domicilio de México. Si la credencial tiene ese domicilio y si está vigente y salió insaculado, es decir, que se encuentra para esta elección en el periodo, nació en el mes en los meses de agosto y septiembre, eh, y su apellido inicia con la letra A, entonces si fue insaculada, en ese sentido sí pudiera participar si se encuentra en el país y si es posible que los capacitadores la encuentren en el domicilio en el cual tiene su dirección en la credencial del elector. Ahora bien, como observador electoral sí puede participar porque es una cosa distinta a ser funcionario de casilla. Para ser observador electoral, lo único que necesita es hacer su registro en la página del instituto, en el apartado correspondiente, hasta el día 15 de mayo, es la fecha límite para realizar la solicitud de inscripción como observador electoral. Tiene que tener una credencial vigente. La convocatoria para observadores electorales no hace distinción en que tenga una credencial eh, expedida en México o en el extranjero, únicamente sea una credencial vigente. Entonces, en ese sentido, pudiera hacer su solicitud de registro. Si cumple con los requisitos y si cumple el curso que está previsto para esta situación, pudiera participar como observador electoral. Entonces, como funcionario de casilla, tendría que haber salido ensaculado y estar viviendo aquí para que el capacitador pudiera encontrarlo y notificarlo. Como observador, siempre y cuando hiciera su registro dentro del periodo establecido y que cumpliera con los requisitos, claro que pudiera participar en estas elecciones. Perfecto, muchísimas gracias por compartirnos y eh, responder a nuestras dudas. No sé si alguien más por aquí quiere comentar, hacer algún comentario. Les recordamos que contamos con la presencia del licenciado Yamín Antonio Rubio Puente, que es el vocal secretario de la 9ª Junta Distrital del Estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral. Por aquí Naomi Matus Fuentes dice muchísimas gracias por la información brindada, muy buena ponencia. Muchas gracias, Naomi. A mí me gustaría también igual y preguntarle, o tal vez si pudiera comentarnos un poquito qué es lo que sucede en cuanto al voto extranjero en tiempos de COVID, porque es un tema muy que está actual. ¿Y qué pasaría con las elecciones cuando en vez de estar en verde pasáramos a color naranja o rojo en toda la elección? ¿Cómo podríamos ver la cuestión de los votos extranjeros y también del voto nacional? ¿Se suspenderían las elecciones? ¿Cambiarían de fecha? ¿Qué alternativas hay en cuanto a esta modalidad, no? Ok, muy bien. Bueno, en relación con el voto extranjero, creo yo que no habría ningún inconveniente porque al final del día el voto se remite por vía postal o bien se remite por vía electrónica. Entonces, en ese sentido, no habría algún impedimento, podemos decirlo así, al menos que los extranjeros, para su remisión del voto, no habría ningún inconveniente. Caso contrario sería el día del cómputo una vez que llegan aquí en México, a México las boletas, porque pues sí es un número de gente que se requiere para integrar la mesa directiva de casilla y en ese sentido realizar el cómputo de los votos. Eh, a nivel nacional, para el desarrollo de la elección en nuestro país, eh, la fecha prevista para la realización de la elección es el día 6 de junio y a la fecha pues considero que será inamovible hasta en tanto se pueda, en el sentido de que
pues al final del día creo ahorita ya pues va a haber un avance, ¿no?, considerable para esa fecha en relación con la vacunación, a la fecha de una disminución de casos. Entonces creo yo que para esa fecha va a ser un poco más factible la realización de la elección. Sin embargo, el instituto ha tomado una serie de medidas tendientes a reducir el número de contagios y pues a buscar la seguridad de la población en general, de los funcionarios y mesas directivas de casilla. De entrada te comento, te platico, licenciado Luis, que en las casillas electorales se está previendo la utilización de un total de, por casilla electoral, un total de 30 metros cuadrados, lo cual va a permitir que no haya aglomeración de gente, al menos en relación con los funcionarios de casilla en un primer momento, representantes de partidos políticos que son quienes están de forma permanente en la casilla. Además, el instituto va a proveer a los funcionarios de casilla de aquellos insumos necesarios para la protección en relación con el COVID, como lo son el gel antibacterial, alcohol con la finalidad de que se pueda sanitizar o material sanitizante para que se pueda llevar a cabo la desinfección del lugar en el que se está llevando la votación. El uso de cubrebocas será obligatorio el día de la jornada electoral. La sana distancia también son algunas de las medidas. Y bueno, te platico también que a nivel aquí institucional, nosotros también hemos tomado una serie de medidas que nos ha permitido, digo, al menos en esta junta distrital, pues tener un mínimo número de contagios. Se han implementado guardias a efecto de que no, el personal no venga todos los días o que vengan en horarios fraccionados. La sanitización constante de las instalaciones, de los vehículos institucionales, son algunas de las medidas que hemos tomado e implementado. Y pues ahorita los capacitadores están desarrollando una actividad, así como los supervisores electorales están desarrollando una actividad en campo, es decir, pues al final del día están teniendo contacto con muchísima gente, con millones de personas, y el instituto pues ha establecido una serie de medidas también, como lo es, te repito, la sana distancia. Anteriormente el capacitador entraba a la casa del ciudadano, ahorita se busca evitar esa situación para evitar el menor contacto. La capacitación se hace desde afuera de la casa con la sana distancia, uso de cubrebocas, uso de caretas, son algunas de las medidas que ahorita en el desarrollo del proceso electoral o en la preparación de la jornada electoral se están llevando a cabo. Y te repito, el día de la jornada electoral, pues de entrada se está previendo, te repito, un espacio más amplio, más grande para evitar la aglomeración, al menos de los funcionarios de casilla y de la representación de los partidos políticos, quienes están de manera permanente ese día. Entonces, Sí. pues en ese sentido yo quisiera aprovechar también comentarle a los jóvenes, a las muchachas que nos acompañan en este día, pues invitarlos a que ejerzan su voto, a que participen de forma activa, a que no dejen en manos de otras personas las decisiones que ellos pueden tomar. Hay mucha gente que se queja, hay mucha gente que dice que esto nunca va a cambiar, pero bueno, ahí está la posibilidad, de nosotros depende, ¿no? De poder elegir a la persona que consideremos que sea la indicada. Todos pensamos de una forma diferente, todos tenemos ideales e ideologías distintos, entonces en ese sentido, pues para eso es este sistema electoral que tenemos, este sistema de partidos en el cual tenemos más de 10 opciones para poder elegir, sumando las candidaturas independientes. Entonces, hacer una valoración, hacer un análisis consciente sobre los candidatos que van a participar en este proceso electoral, y en ese sentido, pues, ejerzan su voto, jóvenes, participen en estas elecciones, inviten a su familia, a sus conocidos, a sus familiares a que de igual manera participen, y pues bueno, pues eso sería entonces de mi parte. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos tremendamente al licenciado Yamín Antonio Rubio Puente por esta plática que nos dio, como él dijo desde el principio, y también
le queremos ceder la palabra a la doctora María Luisa Ballinas Aquino, nuestra directora. Pues muchas gracias, licenciado Luis Miguel. Muchas gracias también, licenciado Yamín, por esta charla, por compartir con los jóvenes. Realmente es un gusto, además, escucharle y también siendo tan joven, ¿no? Poder compartir con este grupo de universitarios, ¿no? Los conocimientos y la experiencia, la trayectoria que ya tiene dentro del Instituto Nacional Electoral y también en la docencia, ¿no? Pues le agradezco mucho y voy a compartir el reconocimiento que le estamos otorgando y la gratitud por esta presentación. El reconocimiento dice: el Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria, Comparte Vida AC, otorga el presente reconocimiento al licenciado Yamín Antonio Rubio Puente, vocal secretario de la Junta Distrital 09 del INE Chiapas, por su participación como ponente del tema Voto en el extranjero, perspectivas históricas, impartido el 13 de marzo de 2021, dentro del curso breve realizado en línea, Participación Ciudadana y Proceso Electoral 2020-2021, y firma su servidora como en su calidad de presidenta del Centro de Investigación y Promoción Cultural para Integración Comunitaria, Comparte Vida AC. Pues le agradecemos mucho esta participación. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias porque en medio de todo este trabajo que implica el proceso electoral que se está realizando, pues se ha dado un espacio para compartir con los jóvenes el día de hoy. Muchas gracias. Un aplauso virtual también. Y con este tema tan interesante y con nuestro ponente además de mucha experiencia y de lujo en este curso, pues les agradecemos y cerramos el curso breve. Agradecemos a todos los estudiantes por su participación. Les haremos llegar también los reconocimientos por el curso que han realizado a quienes hayan estado en las 4 sesiones programadas. Un aplauso virtual para el licenciado Yamín Antonio Rubio y un aplauso también para todos los que hemos participado en este proceso. Muchas gracias. Que tengan Pues muy buena tarde. Nada más para despedirme, muchas gracias por la invitación, doctora María Luisa, licenciado Luis. Pues yo encantado, la verdad, un gusto haber participado aquí con ustedes y pues quedo a la orden. Si me siguen invitando, yo con gusto participo en este tipo de actividades. Y pues muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado en este día. Que tengan un buen día. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Le vamos a tomar la palabra porque sí es muy importante hacer este vínculo, este puente y que podamos escuchar de voz, ¿no? De las personas que están en este proceso directamente, las experiencias y los conocimientos para los jóvenes de nuestras universidades. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes.